¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Continuamos con este simposio en torno a la filosofía de la liberación. El día de hoy comenzamos con esta mesa que lleva por título Pandemia, dispositivos de control y biopolítica. Tengo, bueno, el gusto de presentar a varios amigos y conocidos, a los que admiro y respeto mucho. Y en este sentido vamos a comenzar esta primera mesa con el compañero Carlos Antonio Silva, con su ponencia titulada Control estatal, represión ilegítima o cuidado de la vida. Adelante, Carlos. Tienes 15 minutos. Bueno, primero que nada, saludarlos, buenos días a todos, a todas, agradecer también la invitación a este congreso por parte de AFIL México en general y bueno, de parte de Enrique también en particular. Así que bueno, en función de tratar de cumplir estrictamente con el tiempo para que todos y todas puedan contar con el tiempo establecido, voy a hacer una lectura de mi ponencia. Mi ponencia, bueno, como acaban de leer, el título está vinculada con el problema que nos genera y nos generó, digamos, incluso la pandemia, al pensamiento filosófico a la hora de pensar políticas públicas, el rol del Estado, esta tensión, ¿no?, entre la libertad, las libertades individuales y ese control o esa represión que puede tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus potestas a la hora de proteger la vida, digamos, hasta dónde esa protección de la vida de parte de las autoridades en ejercicio de las potestas pueden justamente limitar y restringir derechos individuales, limitar y restringir la circulación, limitar y restringir incluso actividades económicas y comerciales. Así que en función de eso es un poco el contexto en aquel momento, ¿no? Esto fue escrito y pensado en los primeros meses de la situación de pandemia y los cuestionamientos que se hicieron hacia las políticas públicas, y creo que incluso va a circular en este panel esta cuestión del control, de la biopolítica, y hasta dónde eso efectivamente puede ser un ejercicio fetichizado del Estado, o puede ser efectivamente una política necesaria para garantizar justamente la reproducción de la vida. En este caso, un poco el título ya se leyó, pero yo también lo pensé como el problema de las limitaciones a los derechos y el poder obediencial. Negación de la amenaza como afirmación de la vida en el marco de la pandemia. Si se quiere, es una parte un poco incluso antipática, porque cuando el maestro Dussel elabora toda la teoría de la filosofía política y establece este criterio del poder como servicio, el poder obediencial, pareciera siempre que ese poder servicial siempre es positivo, siempre es ampliatorio. O sea, es muy fácil hablar del servicio porque es una palabra claramente con una connotación positiva. Pero sin embargo, incluso el ejercicio de ese poder obediencial, e incluso de esa hiperpotencia de la que habla Enrique y la que habla la filosofía de la liberación en el marco de su teoría política, puede llevar a que quien ejerce incluso el poder legítimo tenga que tomar algunas medidas de restricción de libertades. En el derecho administrativo, que desde donde vengo yo, de profesión soy no filósofo, sino más bien derecho, profesor de derecho y derecho público, se habla de la actividad ampliatoria del Estado y de la actividad del Estado limitativa. A la limitativa se la suele llamar el poder de policía o el ejercicio de la potestad punitiva, del ius puniendi, ¿no? Por otro lado, existe esa actividad positiva del Estado, la actividad ampliatoria, que tiene que ver básicamente con los servicios públicos, las actividades de promoción, las actividades de fomento. ¿Bien? En ese contexto es que yo escribo esta ponencia y voy a tratar de seguirme el tiempo, así que voy a hacer la lectura ya un poco más precisa. Digo, para Marx, el método consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto, de reproducirlo como concreto espiritual, ¿no? Esta es la cita. Esto es decir, de lo simple, la determinación, a lo complejo, que es la totalidad concreta. Es entonces que a partir del ascenso dialéctico crítico, negativo, destructivo de las determinaciones abstractas, se va hacia lo real concreto, dice Dussel. Así elabora dialécticamente una nueva categoría crítica para la filosofía política, que es la del poder obediencial, o poder como servicio no fetichizado. Sin embargo, luego se hace necesario una estructuración positiva de nuevas instituciones
que pensadas desde esta categoría deben elaborar la teoría política y la teoría del derecho. Ante la necesidad de limitar ciertas conductas en orden de garantizar que los comportamientos sociales no pongan en peligro la vida de la comunidad propagando un virus con potencial letal, se reeditan los viejos dilemas sobre el control social, el estado de policía y la legitimidad del poder punitivo del Estado. Si la filosofía tiene que ver con la admiración de lo obvio y cotidiano del mundo, hoy nos sorprende que en un tema estructural de la organización de los estados, nación moderno, como es el ejercicio del poder, el poder de policía y el control punitivo para el caso, suscite tanta controversia sin poder clarificarse cuáles son las posturas críticas de las conservadoras, cuáles ponen en el centro a la comunidad, la naturaleza y la vida frente a las que priorizan al individuo, la tasa de ganancia y el precio de la muerte. Es decir, que izquierdas y derechas se tornan confusas a la hora de distinguir de dónde provienen las voces que reclaman mayor libertad y menos control y de dónde las que reclaman mayores restricciones y limitaciones para garantizar el cuidado de la salud pública. Propongo continuar la elaboración teórica de estas categorías comenzando por 10 afirmaciones que fundamentan brevemente 10 preguntas y una breve conclusión. Como dijo, esto fue dicho en aquel momento, ya prácticamente hace un año y medio, así que son algunas afirmaciones y algunas básicamente preguntas. Como afirmación digo, ¿no? La filosofía de la liberación, como la teoría decolonial, junto al pensamiento crítico latinoamericano, ya tienen un nivel de madurez suficiente para fundamentar categorías de las filosofías particulares y de las ciencias mismas. El hecho de mandar obedeciendo, segunda afirmación, ¿no? Implica también que se obedezca mandando. Esta es la polémica, si se quiere, ¿no? Hasta ahí Dussel, ¿no? A mandar obedeciendo. Yo planteo también de que pensemos si también obedeciendo no se tiene que mandar, ¿sí? En el sentido de limitar, restringir incluso alguna voluntad o alguna libertad. Es decir, que se impongan obligaciones dignas de ser exigidas y respaldadas por la coerción estatal fundadas en los principios normativos constituidos desde la política, que es lo que generalmente se habla como la coacción legítima. Tercero, en un sistema legal y una doctrina jurídica fetichizada, las normas deben cumplirse solo por estar vigentes, es decir, porque fueron sancionadas de acuerdo a los procedimientos formales establecidos por la Constitución, que es el ordenamiento en el que se funda a sí mismo, sin preguntarse por los verdaderos fundamentos y principios extranormativos. Esta es por lo general la enseñanza predominante en las universidades que forman a tecnócratas preparados a lo sumo como operadores de la burocracia judicial. Cuarto, la filosofía de la liberación hace una destrucción del fundamento moderno del poder como relación mando-obediencia, ¿no? De Weber, Locke, Hobbes, como del contractualismo hipotético, encubridor de las historias y concretas relaciones raciales, patriarcales y coloniales. Sin embargo, todavía queda pendiente una fundamentación del momento positivo, estructurante de las relaciones de poder en un nuevo sistema institucionalizado, como de los momentos de transformación parcial en los que se convive críticamente con el sistema vigente. Quinto, debe distinguirse nítidamente la hiperpotencia ejercida por el consenso crítico de los oprimidos que luchan por derrumbar un sistema de dominación y buscan fundar un sistema alternativo futuro basado en el consenso factible que afirme la vida de la comunidad, y la potestad, que es el poder institucional del orden vigente. Y aquí es necesario entender que no todo el poder ejercido como potestas es de dominación y negador de la vida. Existen transformaciones y cambios progresivos, existen avances parciales, existen disputas que se van dando mientras se va construyendo y organizando el poder suficiente para que un bloque crítico se vuelva hegemónico y pueda llegar a ser dirigente y transformar finalmente la institucionalidad, probablemente con una nueva constitución. Sexto, aún dentro del sistema vigente, no toda limitación, represión o control, podríamos decir también, de las acciones, derechos individuales o de determinados grupos, corporaciones, bandas, se corresponden con una intención dominadora de parte del titular del poder punitivo o de policía, que es el funcionario estatal. Cuando se niega una acción que amenaza o pone en peligro los principios éticos, formal, material y fáctico, en definitiva, se afirma la voluntad de vida de la comunidad. Mientras se lucha diacrónicamente por la creación de un sistema nuevo, alternativo al capitalismo y transmodernos,
cuyas instituciones no nieguen las necesidades y la voz y modos de vida de las víctimas excluidas, las contradicciones siguen conviviendo sincrónicamente y se procesan en el seno del sistema vigente, manifestándose en distintos planos y penetrando en las mismas instituciones actuales aún en disputa. De estas circunstancias han nacido en América Latina las teorías críticas del derecho, como la del uso alternativo del derecho, la del pluralismo jurídico, mientras que una filosofía de la liberación crítica y decolonial se encuentra todavía en gestación. Séptimo, el reconocimiento del otro y de la dignidad de cualquier ser humano como principio infranqueable implica no concebir las restricciones de actividad y las limitaciones de derechos como meras mediaciones, porque repercuten sobre la esfera de voluntad, necesidades y libertades de otra humano. Octavo, junto con los poderes tradicionalmente institucionalizados en el constitucionalismo, los poderes nominados, debemos en primer lugar, en este momento negativo, desencubrir aquellos poderes innominados que actúan ocultamente. Corporaciones, lobbies, sectores de poder, torciendo y corrompiendo las decisiones de los poderes constitucionales que traicionan los intereses del pueblo al que deben servir. Y en segundo lugar debe estructurarse ese momento positivo, nuevos poderes que hagan más eficaz el control de parte del titular de la soberanía, el pueblo ahora ya como populus, ante los desvíos, ejercicio corrupto y fetichizado del poder o excesos como la represión ilegítima, por parte de cualquier autoridad que ejerce el poder delegado. Noveno, esta también es incluso polémica. Es más sencillo fundamentar un poder servicial ampliatorio de derechos que satisfaga las necesidades, en especial de las víctimas, que un poder servicial limitativo, que restrinja conductas negatorias de los principios éticos, en tanto que es más fácil justificar hacer un bien que producir un mal. Décimo, no solo se pone en crisis el sistema institucional por denunciar sus injusticias y carencias frente a los derechos aún no reconocidos de la víctima, la lucha por los derechos nuevos, sino que al mismo tiempo, dentro del bloque normativo vigente, derecho interno y derecho internacional de los derechos humanos, que incluye tanto reglas como principios, también se produce una lucha por hacer operativos de derechos reconocidos pero aún no eficaces. Esto se da, por ejemplo, cuando aparecen ciclos de gobiernos populares que, sin acceder al poder por medio de una vía revolucionaria que refunda todo el sistema, se proponen operativizar cláusulas dormidas o simplemente se propone modificar la matriz distributiva sin proponer una transformación radical en términos de sistema de producción histórico. Es decir, que hay dos órdenes o planos en la praxis liberadora en el campo jurídico. Una es la lucha por ganar nuevos derechos y por transformar el sistema vigente de manera diacrónica y futura, pero al mismo tiempo hay una disputa por la efectividad de los derechos ahora reconocidos jurídicamente, como por la interpretación de todo el ordenamiento en función de los intereses del pueblo. Y voy a cumplir con el tiempo casi de manera perfecta. 10 preguntas. A partir de lo que acabo de denunciar, digo, a partir de lo expuesto podemos formular una serie de interrogantes que todavía deben ser abordados desde una teoría jurídica fundamentada en la filosofía de la liberación y siguiendo su metodología analéctica. Primero, ¿quién es el árbitro en los conflictos entre los intereses particulares y los comunitarios? Segundo, ¿quién y cómo delimita el equilibrio entre factibilidad, consenso y vida? Tercero, en el caso que esté resuelto, ¿no se requeriría imponer por la fuerza contra la voluntad de quien niegue estos principios éticos? Cuarto, ¿no estaríamos hablando aquí del poder como coerción? 5. ¿Debemos reconocer entonces que el poder obediencial tiene su faz represiva de control para lograr un orden justo? Sexto, ¿existiría entonces un poder limitativo que afirme la vida y no sea considerado como de dominación, aunque sí coercitivo? Séptimo, deberemos restringir entonces el poder obediencial limitativo, deberemos distinguir entonces el poder obediencial limitativo, dirigista, del prestacional, servicios públicos, y el promotor, que son los incentivos. Octavo, esto es como pregunta, ¿no? De aceptar un ejercicio del poder limitador de los derechos individuales en favor de la comunidad. ¿Quién y cómo controla ese poder? Noveno, ¿todo el poder institucional ejercido en el sistema vigente es de dominación? 9. Última, ¿es la filosofía de la liberación una filosofía de la revolución o del estado de rebelión?
y no de los procesos de transición. Es cierto que algunas de estas preguntas tienen sus respuestas, la misma filosofía de la liberación y el propio Enrique Dussel ha dado algunas respuestas a estas interrogantes, pero en el marco de la pandemia y la situación que se vivió, incluso decía, en los momentos más críticos iniciales, se me hacía presente poder traer a esta jornada, a este congreso, estas preguntas. Llegando ya al minuto 15, agradezco por el tiempo y espero escuchar atento al resto del panel. Muchas gracias y saludos de Rosario, Argentina. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, Carlos, y también agradecemos tu precisión justamente con el tiempo. Ahora tengo el gusto de darle la palabra a la compañera Katia Colmenares, quien va a compartir su ponencia titulada Horizontes para la crítica desde la pandemia, la ciencia moderna y el problema de la racionalidad. Adelante, Katia, el tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y bien, pues comienzo. Lo primero que quisiera decir, pues, es que este 2020 realmente será recordado como el año en el que la humanidad comenzó una nueva época en la historia. Y no se trata, sin embargo, de la transmodernidad, ¿no? Como hubiésemos advertido hace todavía poco tiempo, porque el horizonte interpretativo de este proyecto civilizatorio de la modernidad pareciera como si hubiese emprendido un reacomodo. Al menos por el momento, vemos como un nuevo revés a los marcos interpretativos no modernos, provenientes de las principales culturas que sobreviven en este siglo XX, en nuestro nuevo siglo XXI. Y hoy más que nunca, abordar estas posibilidades de la crítica de la modernidad para la construcción de otro proyecto civilizatorio distinto, no solo resulta necesario, sino que resulta un verdadero reto en el contexto global, porque pareciera como si se hubiesen sepultado aquellos criterios que no se adecúen al estrecho margen que deja la ciencia moderna. Y bueno, pues a partir de la doctrina del shock, sabemos que los estados de shock permiten reprogramar conductas, pensamientos y también ideas. El estado de shock produce una confusión, ¿no? Una desorientación en la persona, que nos vemos abiertos a la implantación precisamente de nuevas conductas, nuevos pensamientos y también nuevas ideas. Entonces, la humanidad que ha sufrido en este 2020 un shock mundial, pues de pronto nos encontramos en un mundo que se ha vuelto mucho más pequeño de lo que nunca lo habíamos experimentado. Porque ahora sí no hay ningún lugar en donde podamos escondernos ante lo que está pasando. Y bien, pues en medio de toda esta confusión, destaca una voz de manera muy clara que se va imponiendo poco a poco y que es la voz de la Organización Mundial de la Salud. Es la única voz autorizada para guiar los destinos de los gobiernos en las decisiones más estratégicas que se están tomando el día de hoy. De pronto es como si estuviésemos viendo la puesta en marcha de un gobierno mundial, en el cual pues la OMS juega un papel fundamental con todos los intereses detrás que se ocultan, ¿no? Que son las grandes transnacionales, los grandes emporios y los principales ricos de este mundo. Entonces, en esta brevísima oportunidad en la cual me dirijo a toda la audiencia que nos acompaña en este congreso, me gustaría abordar dos temas muy específicamente que se relacionan ambos con la racionalidad moderna. Por una parte, el sistema de la salud
Y en segundo lugar, la constitución de la subjetividad. Por obvias razones lo tendré que hacer de manera pues como muy breve, pero bueno, para señalar pues algunos problemas. Para comenzar, en el tema de la cuestión del sistema de salud y la racionalidad moderna, estamos acostumbrados a hablar de los sistemas de salud en el mundo contemporáneo. Sin embargo, lo que tenemos no son sistemas de salud, son sistemas más bien de la enfermedad, porque ni siquiera sabemos en los últimos tiempos lo que significa estar saludable. Más bien estamos en una guerra, en una lucha constante contra las enfermedades. Y esta que estamos librando hoy en día es como la guerra máxima en la cual pues la humanidad se había visto envuelta. Y bueno, hablamos de que esto es un sistema más bien de la enfermedad, porque realmente vivimos en una gran confusión sobre lo que significa tener salud. Porque pareciera que tener salud significa no tener dolor. Y entonces tenemos una enorme industria de los analgésicos, que son pues el nuevo soma de la sociedad moderna. Y vivimos en la mayor parte de la humanidad, sobre todo occidentalizada, anestesiados, ¿no? Víctimas de las enfermedades, pero no por ello realmente más sanos. O sea, no en esa búsqueda del equilibrio de la salud, sino más bien en esa guerra sin cuartel contra las enfermedades. Entonces, en esta guerra contra la enfermedad y que vivimos hoy día con el COVID, cada uno de nosotros de pronto se vuelve sospechoso. Sospechoso porque podemos ser cada uno emisarios de este enemigo global que es el COVID-19. Pero de alguna manera nos hemos olvidado de que las enfermedades son también modos de expresión de la vida. El cuerpo nos habla y nos habla de múltiples maneras. La vida nos habla. La cuestión es que no tenemos oídos para escuchar y nuestro sistema inmune reacciona de múltiples maneras y nos enemistamos continuamente con él. A veces quisiéramos más bien no sentir la enfermedad, aunque ésta siga avanzando, aunque nos mate de una vez, pero no sentirla. Quisiéramos más bien vivir anestesiados hasta el último día de nuestra vida. Y esto realmente nos pone frente a la cuestión de qué es lo que tenemos que entender por salud. Vivimos un desequilibrio global a muchos niveles. Desde hace tiempo que sabemos de la crisis climática, pero continuamente también nos anestesiamos ante ese dolor, porque no se emprenden realmente acciones que permitan revertirlo o atender la enfermedad. En este caso, la enfermedad de la madre naturaleza que grita en la crisis climática, grita en la extinción de las especies, en los fenómenos cada vez más fuertes, más destructivos que vemos en la naturaleza, pero también el día de hoy grita en nuestra corporalidad. Y es que hay algo de lo que nos hemos olvidado y que tenemos que traer a cuenta continuamente. Y en esto los pueblos originarios son grandes sabios porque nos lo recuerdan. Que no estamos más bien frente a la naturaleza, sino que somos naturaleza. Somos ella y sin embargo disciplinadamente hemos adoptado la idea de que somos señores de la tierra y no hijos de la tierra.
como decían nuestros pueblos originarios. Entonces, es tan importante que podamos replantearnos la cuestión de la comunidad y de una comunidad que no solo es una comunidad humana la que hay que recuperar la comunidad de vida, y esta comunidad de vida está integrada también por la naturaleza y también por los ancestros, también por la historia, que es lo que nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Y en ello, pues yo creo que hay que ir trabajando la cuestión de la superación de la sociedad moderna para ir trabajando en una reinstalación de la comunidad de vida, porque no es que hay que producirla. La comunidad de vida es el suelo firme sobre el que se funda nuestra existencia vital hoy en día. Comemos naturaleza, respiramos naturaleza. Si no estuviese como todo ese trasfondo, no estaríamos aquí hoy. La cuestión es que podamos, con la conciencia, ponernos a la altura de esta comunidad. Que aprendamos a pensar a partir de esta comunidad que está presupuesta, que es la base sobre la que se sostiene la existencia de la humanidad. Hoy sabemos que el capitalismo necesitó destruir la relación comunitaria. Eso lo tenemos ya más que sabido. Que se enseñoreó al ser humano, que pasamos a ser propietarios de la tierra, propietarios privados, individuos modernos que buscamos nuestro propio interés y llevamos más o menos 500 años en este camino, perdiendo el rumbo. Y realmente 500 años no es mucho tiempo. Si pensamos en la vida de la comunidad de vida. Y es increíble el daño que se ha producido en estos 500 años. O sea, daños que ya se plantean al punto de ser irreversibles. Entonces es hora, como diría Benjamin, de poner el freno de esta civilización. Y es curioso porque la modernidad se propuso dominar la naturaleza, nos decía que porque había que humanizarla. Y justamente lo paradójico es que el resultado fue el contrario. Al dominar la naturaleza, el ser humano se embruteció. Al cosificar a la naturaleza, el ser humano se cosificó. Entonces, pareciera que cada acción que emprendemos con la naturaleza, el modo como nos relacionamos con ella, automáticamente se nos revierte, se nos refleja y constituye nuestra subjetividad de una manera en específico. Y bueno, la pandemia hoy en día realmente acelera toda esta inercia. Y la acelera porque hoy día tenemos un profundo miedo a reunirnos y eso realmente impide de manera más brutal la reconstrucción comunitaria. Ya no digamos con la naturaleza, sino entre seres humanos. El contacto pues está bastante mal visto hoy en día, ¿no? El abrazo, siempre digo, está condenado. Y es curioso porque el otro ser humano se nos plantea como una verdadera amenaza. Y poco a poco va filtrándose un nuevo valor entre nosotros, que es el superar el contacto humano. Ahora tenemos pues el tapabocas. En Zoom es la única manera de que nos podemos ver cara a cara, pero es curioso, porque nos vemos cara a cara, pero no nos vemos cara a cara. Entonces, he aquí como las paradojas de esta pandemia. Entonces, se va acentuando la cosificación humana porque justo cuando tendríamos este contacto directo, presencial, ahora ya hablamos de virtual presencial, de presencial presencial, son modalidades completamente nuevas
Pero bueno, cuando estamos en presencial, de todos modos tenemos siempre esta pantalla que es el tapabocas que tenemos que ponernos. Y este tapabocas acentúa mucho la cosificación entre nuestras relaciones humanas, porque ya no vemos personas. Bueno, ahora ya nos estamos empezando a agudizar en la posibilidad de ver cuando el otro sonríe, porque ya empezamos a darnos cuenta que los ojos también sonríen, porque es lo único que tenemos a la vista. Y al principio era muy difícil. Yo recuerdo las primeras veces que salí en medio de esta pandemia, fue un impacto el estar de pronto rodeada de gente que no sabía quién era, no sabía qué expresión tenía, todavía no estábamos tan entrenados en esto de leer los ojos. Perdón, compañera, 2 minutos Sí, para ir concluyendo. sí, sí. Y la cuestión es cómo este rostro desnudo de pronto se vuelve violento. Se vuelve violento y eso es algo que da que pensar. Porque entonces el reto ahora es no solo cómo reconstruir la relación comunitaria entre seres humanos, cómo reconstruir la comunidad de vida con la naturaleza y cómo reconstruir esta comunidad de vida desde una nueva comprensión de la salud, pero de la salud que haga caso a ver ahora sí a los ojos a la enfermedad no como el enemigo, sino como la posibilidad de vernos a nosotros mismos y de ver qué es lo que nos está faltando como humanidad. Es decir, creo que el COVID-19 es un gran reto para que podamos ver ahora sí las enfermedades directo a los ojos y tratar de comprender qué es lo que significa tener una vida saludable, cómo podemos conocernos a nosotros mismos y reconstruir la salud de vida, pero a nivel global de las relaciones humanas, porque sabemos ahora sí que nuestra salud física es también salud emocional, espiritual, y tenemos que tener pues todos los pensamientos, la filosofía, la razón puesta y alineada con la vida. Eso sería realmente pues el reto de este siglo XXI, reconstruir una racionalidad desde la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Katia, por esta ponencia igual tan sugerente, ¿no? Que deja varias rutas que desear y desarrollar, ¿no? Ahora tengo el gusto de darle la palabra a la compañera Carla Alejandra Villegas con la ponencia que nos va a compartir, la cual lleva por título Prolegómenos críticos para una estética emancipadora. Adelante, Carla, igual tienes 15 minutos. Muchas gracias por dejarnos escucharte, querida Katia, y gracias, Enrique, por darme la oportunidad de leer este texto que tocaba ayer. Comienzo. En el marco de la Cátedra Extraordinaria, Maestros del Exilio Español, tuvo lugar el simposio titulado El Giro Descolonizador, donde celebrábamos el 70º aniversario del doctor Enrique Dussel. Este se realizó el jueves 10 de noviembre del 2005. La conferencia que abría el simposio fue un texto que llevaba por título De la cuestión del ser a la filosofía de la producción, el lugar de la estética en la obra de Enrique Dussel, cuya autoría fue resultado de una construcción de intercambios y diálogos sostenidos por una servidora, el doctor Dussel, y en aquel entonces el doctor Pedro Enrique García Ruiz. Aquel texto, revisado a la luz de las investigaciones de estos 17 años, muestra la vigencia de las reflexiones vertidas en los siguientes textos. El ensayo Estética y Ser, publicado en el 69, el escrito La cuestión de un modelo general de un proceso de diseño, en el 77, la obra de la filosofía de la producción, publicada en Colombia en 1984, y en una conferencia magistral que se quedó inédita, que se dictó el 2 de octubre del 2009, El arte como afirmación de la vida, en el contexto del Festival Transitio, en su tercera emisión Autonomías del Desacuerdo.
Razonamientos que van desde las reflexiones sobre el carácter ontológico de la estética, la original propuesta en torno al diseño y la problemática de una filosofía de la poiesis que desembocarán en las 7 hipótesis para una estética de la liberación publicadas en el 2017, donde se determina, en palabras del autor, una fisonomía narrativa que se pregunta por la belleza en aras de emanciparla de sus referentes hegemónicos. La intención de resituar la discusión estos textos es hipostasiar sus argumentos como prolegómenos que nos permitan contribuir a la emancipación de los horizontes simbólicos y sígnicos y de los conceptos modernos de arte y estética. En el artículo de Estética y Ser se subraya la concepción del arte como manifestación de la verdad del ser, que en ese momento encuentra una profunda afinidad con otros autores latinoamericanos que se encontraban leyendo a Heidegger y que permitieron articular una propuesta filosófica que buscaba aclarar el sentido de la existencia del hombre latinoamericano. Pensemos en la obra de Nimio de Anquín, Miguel Ángel Visasoro y sobre todo Carlos Astrada. En México, un caso análogo de adaptación de la ontología fundamental y de las reflexiones sobre el arte enfocadas a la explicitación de las estructuras existenciales de lo mexicano, lo llevó a cabo Emilio Uranga, en una postura afín a la sostenida por Dussel en este ensayo. De manera semejante a Dussel, Uranga pensaba que el arte en sus distintas expresiones, plástica, literatura, poesía, arquitectura, mostraban la comprensión del ser en una cultura, en este caso la mexicana, mejor que cualquier filósofo o tratado sociológico. Tesis polémica, pero que finalmente encontró en muchos filósofos latinoamericanos un eco que tuvo como resultado una serie de obras en que la búsqueda de la identidad de lo latinoamericano se traducía en un esfuerzo de aclaración ontológica. Otro de los argumentos a destacar es la distinción que hace Enrique Dussel en el filósofo entre el filósofo y el artista, la cual sitúa en la mediación conceptual con la que opera el primero. A diferencia de una articulación conceptual propia del filósofo, el artista se aleja de una ideación o proyección teórica. La comprensión del ser para el artista se vuelca en la obra de forma inmediata y también de forma inédita, pues para Dussel, el artista no es que crea el ser del ente, pero al descubrir su sentido olvidado lo replantea. Por ello, el papel del artista no queda reducido a intuir solo la belleza, sino el ser, y con ello mostrar otra belleza, la ontológica, la que sale de lo siniestro, del olvido, la que se considera fea y ahora la que está en soledad. Para Dussel, la obra de arte en su fundamento es una historia de los sentidos del ser. Es la historia de la verdad y del insistente volver a expresar el ser que se oculta a la comprensión del hombre. Lo que permanecerá en la obra de arte será la impronta del ser que el artista desoculta y donde la cosa o el ente adquiere un sentido profundo, dejando de ser trivializada por el uso. Esto significa la superación de la estética como teoría subjetiva de la vivencia sensible de lo bello. En la publicación posterior, titulada La cuestión de un modelo general del proceso de diseño, se concentra en el acto mismo del diseño, así como en el objeto diseñado, definiendo el primero como aquel trabajo que produce en la cosa diseñada el valor de uso, es decir, su utilidad funcional dentro de la totalidad tecnológica de una sociedad determinada. Es importante aclarar que el acto poético no es entendido por Dussel desde el marco de una problemática estética, sino desde un plano pedagógico, a pesar de que más adelante, refiriéndose al acto poético diseñante, lo defina como una operación estética tecnológica sui generis o una tecnología estética operacional. Como característica central en la definición del acto del diseño, Dussel acota que este no es un acto absoluto, sino relativo a una totalidad dentro de la cual se encuentra. Esta totalidad es cultural, económica, política y psicológica. Es con esta particularidad que Dussel bosqueja una propuesta visionaria en torno al acto poético. La economía, el psicoanálisis, la sociología y las ciencias humanas ejercen una función condicionante sobre el diseño en general, y en lo particular como las que se cultivan en nuestro mundo cultural dependiente. Si el acto diseñante de la periferia, dirá Dussel, formaliza los objetos de la sociedad de consumo, consintiendo la producción de objetos estatus, entonces los criterios para ese modelo de diseño son definidos por el diseño del centro. En otras palabras, se ve alienado y sus propuestas se ven subsumidas por el mercado, que a su vez se convierte este acto o convirtiendo este acto en un proceso maquilador que optimiza según la localidad pero no crea.
A esto Dussel lo denominó un modelo de optimización. Pero Dussel partirá de la confección de un nuevo modelo del acto diseñante que denominará modelo orgánico, flexible, abierto y crítico, de la experiencia originaria de la filosofía de la liberación, que consiste en descubrir el hecho de la otra subjetividad alienada y excluida. Más adelante en la filosofía de la producción, Dussel abordará el problema de la estética a partir de una crítica a las tesis sobre esta, en las que se han fundado las tradiciones hegemónicas que van desde Aristóteles a Heidegger. En este sentido, si la poética estudia solo el acto creativo del genio y si el objeto bello es aquel que cumple las reglas del arte, se está frente a la poética occidental, donde el arte, la estética y el acto poético habitan en una esfera séptica en donde el trabajo humano se vuelve la parte pulcra. Sin embargo, para Dussel, esta es la parte más alienada cuando no se trata de lo que él nombra una estética de la liberación. Desde esta perspectiva veo valioso encontrar el correlato que hace Jorge Capellán, donde indica que toda discusión estética que no esté basada en un análisis de las relaciones de poder y de las posiciones de los diversos sujetos está condenada a ser un mero ejercicio académico, a su vez susceptible de ser utilizado por los centros de poder. En cuanto a la poética, termino la cita, Dussel ha definido que es la parte de la filosofía que piensa en la relación hombre-naturaleza en cuanto a acto efector o productor, así como la ética o la práctica piensa en las relaciones hombre-hombre. La poética es así un momento abstracto en cuanto a la relación inmediata hombre-naturaleza y un momento interno de un modo de producción de una formación social. Para Dussel es necesario explicar el horizonte desde cual la poética latinoamericana es comprensible partiendo primero de una construcción histórica. A su vez, sostiene que para que sea real la liberación poética supone evidente una liberación económica, política e ideológica. Por otro lado, reitera que el modo de producción capitalista, al desagregar los modos de producción tradicionales, destruye al mismo tiempo la poética artesanal, popular y la histórica. Para Dussel, el choque es una estructura objetual del capitalismo imperial mundial y las culturas tradicionales nacionales, donde se enmarca un problema de suma actualidad. Con esta manera de comprender el arte y la relación del artista con los procesos de transformación social, lo que para Dussel también se sitúa dentro del plano pedagógico, se establece una vinculación con los movimientos tanto sociales como con ciertos ámbitos artísticos que reaccionan ante distintas problemáticas generadas por la dominación, que cuestionando los límites de lo estético llegan a reformular los límites en lo que está cercado el tercer mundo y en lo que está cercado ahorita por la pandemia. Finalmente, los 5 puntos que desarrollan en la conferencia inédita del 2009 se enumeran de la siguiente manera, y con esto comienzo a terminar. La pregunta por la estética, de cómo la belleza se impone en sistemas históricos como belleza de época según el acuerdo de las élites, en una cierta historia del arte en un sentido no eurocéntrico, de cómo la modernidad excluyó grandes experiencias estéticas marginalizándolas, y finalmente de lo que en sus palabras nombró como una revolución transmoderna del arte, donde la autonomía del desacuerdo como conciencia de lo propio se convierte en la afirmación de la exterioridad negada, empujando a la modernidad entonces a un proyecto pluriversal donde no exista la univocidad sin alternativas. Para terminar, las preguntas o líneas de la investigación que se delinean en las 7 hipótesis y son las que de alguna manera yo considero susceptibles a hipostasiar para empezar a pensar y leernos entre nosotros, son las siguientes. La urgencia de revisar la belleza en su dimensión ética, o es decir, revisar los conceptos de la estética moderna bajo la luz del horizonte ético de la filosofía de la liberación, la comprensión del horizonte de lo simbólico como una mística de lo humano, situar la experiencia estética como el primer nodo de semejanza, centrar en los acuerdos pedagógicos la revisión de las estéticas como horizontes locales para la emancipación de la educación en sus diversos niveles y, finalmente, el urgente desmontaje y la resignificación del concepto de arte, del artista, del diseño, del diseñador, del artesano, de la estética, de la experiencia y en la estética como determinación ética en y de la vida social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Carla. Y bueno, no sé si ande por ahí el doctor Asael Rangel. No sé si ya haya tenido oportunidad de conectarse.
bueno, si no, esperemos que se conecte más adelante dentro de esta mesa. Bueno, también tengo el gusto de darle ahora la palabra al compañero Enrique Telles con su ponencia titulada Crítica a la necropolítica. Y por ahí tengo entendido que me indica que le vaya marcando el tiempo. Entonces, pues voy a ser muy severo tal como él me lo pide. Adelante, Enrique. Sí, te lo agradezco muchísimo, Octavio. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera hacerlo de esta manera, justamente para no distraer demasiado o dispersarme en todo caso, ¿no? Con las ideas, porque son muchas y creo que si algo nos obliga es a la reflexión, y solemos caer en ciertos dramatismos que hay que cuidar también, porque es realmente una cuestión muy delicada. La estamos viendo ya. Me uno mucho a lo que comentaba Katia. En ese sentido, creo que más o menos estamos en la misma línea, y yo lo único que quisiera es ubicar a dónde tendría que ir este discurso, esta narrativa que estamos intentando armar, ¿no? Parte de esto es el volumen 3 de la política de la liberación, que está por salir, pero de alguna manera no lo repito, simplemente ubico otro tipo de cositas que quizá puedan servir un poco, ¿no? Primeramente quiero llamar la atención en que la política en este sentido es material, crítica y negativa, y cada uno de estos términos tiene una acepción muy particular, ¿no? Es material haciendo ver eh, la distinción entre materia como un aspecto físico y lo material de contenido. Esto siempre ha sido un problema en estas cuestiones, porque no se entiende una cosa y la otra, ¿no? El ejemplo que podemos dar es muy sencillo. No hay que confundir el mascar una comida, el ingerirla, el llenarnos de cierta cantidad de calorías, ¿sí? Con la finalidad de esto. La finalidad es el hecho de estar satisfecho, ¿sí? El hecho de tener satisfechas las necesidades en ese sentido, ¿sí? Una necesidad material, pero no únicamente, porque también cuando comemos hay un gusto cultural, ¿no? De manera que entonces asumimos los criterios materiales eh, tratando de hacer una especie de enfrentamiento con los criterios formales de la economía, ¿no? Que son los que mayoritariamente tenemos siempre dispuestos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de economía, hablamos de ciencias económicas en términos muy ambiguos y generales, pero en realidad estamos hablando del capitalismo, ¿no? No se entiende nada de esto si no es afuera del capitalismo, y todas las decisiones, o una muy buena parte de las decisiones, son formales. Entonces, en ese sentido, estamos también haciendo esa distinción entre lo formal y lo material, ¿no? Ok. Es también una política negativa en el sentido de que estamos enfrentándonos a una cierta autorreferencialidad. No es tanto por desvincularse, digamos, sino que entramos a una cuestión dialéctica, pero con ciertas cuestiones que tienen que ver un poco más de detalle con esto que llamamos exterioridad, en el sentido de que estamos haciendo una crítica a eso que llamamos la totalidad, ¿no? Estoy asumiendo que la gente que nos está escuchando tiene un cierto conocimiento de, por lo menos, de la ética de la liberación. Estoy partiendo de eso, si no ya lo podemos ver ahora en el diálogo al final, ¿no? En algún texto de los años 70, justamente retomando a Sartre, decía Dussel que la praxis es negatividad. Me llamaba mucho la atención la frase, porque justamente como estamos viendo aquí la negatividad, tiene que ver con el hecho de que solo a partir de esa negatividad es como actuamos. Justamente esta cuestión tiene mucho que ver con la recuperación de Hegel y de Sartre. Así es como llegamos a tener una propuesta, por eso lo pongo inclusive así separado, como propone, ¿sí? Esta política negativa propone una nueva totalidad, que es la parte positiva de la que también ya se ha hablado aquí, ¿no? En términos muy concretos, dejando un poco el abstracto, estamos hablando de que esa negatividad es lo sufriente, como decía Adorno, y es finalmente la indignidad. Si se me preguntara ahorita de manera todavía más concreta, yo diría que hacemos política justamente para vivir dignamente, ¿no?
Es un poco lo que comentaba Katia, vivir en comunidad, eso es muy importante ahora porque justamente se nos ha estado borrando en estos últimos año y medio aproximadamente de pandemia, ¿no? Sin embargo, la negatividad no es necropolítica todavía, más bien desde la negatividad surge la biopolítica, ¿no? La narrativa que reconoce esto como una lucha factible, ¿sí? Conduce a la deslegitimación de la necropolítica. ¿Qué quiero decir con esto? De que de alguna manera tenemos que dar argumentos a favor de la vida y esto en sí mismo es ya parte de una deslegitimación de este discurso que se ha vuelto autorreferencial y que más bien se propone en sí mismo como una necropolítica. ¿En cuáles discursos o de qué estoy hablando exactamente? Bueno, tomo una muy pequeñita cifra de Foucault para estar un poco a tono con estos términos. Él hablaba de la cuestión del soberano, ¿no? Y decía hacer morir y dejar vivir. El soberano tiene ese derecho sobre la vida del otro, ¿sí? Y por ahí él mismo hace este cambio, el de hacer vivir y dejar morir. Si lo dejamos hasta ahí, pareciera que siempre el horizonte de posibilidades que, claro, que algunos tengan que vivir, pero en detrimento de otros. Hace poco veía una conferencia en una de las grandes universidades de Norteamérica, donde se hablaba de la ética del asesinato, ¿no? Y me sorprendió porque además es sumamente taquillera, ¿no? Estamos hablando de que tenía varios millones de vistas, ¿no? Y todo el alegato, yo no sé si llega a ser una argumentación eso, pero todo el alegato era a quién tendríamos que escoger si tuviéramos que machucar a alguien, ¿no? O sea, si a un grupo de personas o a otro, y a quién salvamos, si a los que están en el coche o a los que están afuera, en fin, todo el dilema, o esto que se planteaba como un dilema, desde nuestra perspectiva quizá diríamos un falso dilema, era una cuestión que a mí me parecía más bien como justificatoria no solo del dejar morir, sino del hecho de que si hay que matar a alguien, hay que saber a quién matarlo, ¿no? ¿Para qué? Pues para justificar la vida de unos cuantos, ¿no? En fin, es una ponencia ahí de unas 2 horas y en todas esas 2 horas todo el mundo opina y nadie se cuestiona que el horizonte posible que podríamos proponer, al menos desde la filosofía de la liberación, es que todos los humanos tenemos que vivir, ¿no? Y no solamente los humanos, sino todo viviente en la Tierra, ¿no? Lo cual cambia por mucho toda la narrativa que traemos, ¿no? Este es otro ejemplo que se me ocurrió poner así de rápido, pero lo retoma por ahí, creo, si no me recuerdo, Hinkelhammer. Dice, si el campesino no es competitivo, y recuerden que este es uno de los grandes valores de esta civilización, del capitalismo en particular, si el campesino no es competitivo, no merece ser apoyado económicamente, escuchado moralmente, valorado culturalmente. Si la semilla producida, aunque alimente, no ofrece altos rendimientos, no debe de existir en el mercado, porque justamente no es ni competitiva el campesino que la siembra, ni el producto, ¿no?, que obtiene de la tierra. Si la comunidad laboral, aunque ofrezca pleno empleo y jerarquiza adecuadamente por género y edad las actividades, no es eficiente, será marginada, ¿no? En realidad, lo puse muy bonito, pero lo que pasa en la realidad es que simplemente, en el mejor de los casos, es olvidada, ¿no? En el sentido ya ni siquiera de que se piensa en una opresión o algo así, sino que inclusive llega a quitarse, ¿no? Literalmente a quitarse del horizonte posible en este término que justamente, como lo comentaba hace unos segundos, ¿no? Esto que pongo aquí, hasta ahí prácticamente es lo que quiero remarcar, pero lo que quisiera comentar en un par de láminas más es que cuando hablamos de una política, pues ya de carácter mundial, quizá antes la pensábamos en términos regionales, ¿no?, latinoamericanos, ahora lo que estamos pensando es más bien una política de carácter mundial porque creemos que podemos dar argumentos a favor de la vida en la Tierra. ¿Y esto por qué lo creemos? Porque las evidencias ya muestran un muy serio, ¿no? Ya no es narrativa nada más, ya no son teorías nada más, ya es una muy serio, un deterioro
no me voy a poner muy dramático, pero sí un deterioro muy serio en las condiciones de posibilidad de la existencia humana. Esta gráfica que les voy a poner tiene que ver con lo que conocemos como la huella ecológica, ¿sí? Está dado aquí en número de tierras. Quiero llamar su atención en la parte horizontal de la gráfica, tiene años. Aquí marca desde 1961 hasta el 2017. En el 2017, les recuerdo que la pandemia empezó a finales del 19, si no me recuerdo, sí, a finales del 19, y se dio a conocer aquí en México, en varios puntos, se hizo ya una política sanitaria de emergencia en marzo, abril del año pasado, de manera que esto en los últimos años tendría un decremento importante, pero no mucho, no hay que confiarse en eso. Ahora les comento por qué esta cuestión de los años, ¿no? Lo que Enrique, quiero, 5 minutos. ok, sí, ya casi acabo. Nada más la cuestión de hacer ver que aproximadamente en el año 70 del siglo pasado, tenemos justamente un quiebre, ¿no? Si ustedes ven, es muy evidente aquí, la línea verde se mantiene más o menos en el mismo lugar, pero la línea roja va incrementando. Lo que quiere decir es que prácticamente en esos años es cuando nos dimos cuenta de que empezó a crecer nuestro consumo de acuerdo al estilo de vida, que eso es lo que toma en cuenta esta cuestión de la huella ecológica. Es un indicativo. En este capítulo que va a salir en la política hago una apreciación un poco mayor. Hay algunos datos numéricos también, habría que actualizarlo en todo caso, pero no es algo que podamos hacer ahorita de entrada, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a mayor estilo de vida, y esto implica mayor consumo, en tanto extracción de la naturaleza, menor biocapacidad. La biocapacidad entendida como capacidad de la naturaleza para autorregularse, es decir, la misma tierra no se puede regular ya, de hecho ahorita, porque, me regreso a este esquema, ya estamos necesitando prácticamente más de una tierra a partir de 1970 para mantener el estilo de vida que tenemos, ¿sí? En fin, estos son unos datos que pueden dar un poco de terror. Perdón, los dejé en inglés. Hace 3.800 millones de años, bueno, primeras evidencias de vida. Desde 1970, que es esta misma fecha que marcaba en la gráfica, hay un incremento de más del doble, ¿no?, de la población. También desde esa misma fecha hay un decremento de la mitad, prácticamente más de la mitad de las especies vertebradas en la Tierra. Finalmente, el 57% de la huella ecológica de la humanidad es puro carbono, ¿no? Por eso la obsesión por eliminar la cuestión del carbono. Ya nada más para concluir, en este último minuto, se ha hablado mucho del yo soy si tú eres, que viene del amar al prójimo, etcétera, ¿no? Toda una tradición semita y está relacionada también con el Ubuntu y esta cuestión, ¿no? Lo que hemos hecho o lo que hemos intentado hacer como una narrativa que vaya frontalmente en contra de esto que hemos llamado la necropolítica, no es tanto que sea el último producto que podemos dar, sino más bien tratar de que en términos muy digeribles para un mayor número de personas se pueda hablar con esta especie de fórmulas, ¿no? De fórmulas rápidas y sencillas como para saber entender de qué estamos hablando. Si ustedes observan esta frase, está en el singular y además está en lo contemporáneo. Justamente una buena parte de esto es pensar en las generaciones futuras, es decir, saliendo de esa contemporaneidad. Lo que hemos propuesto entonces ha sido una frase más o menos como esta: nosotros somos, sí, solo sí, desde luego es una bidireccionalidad aquí, ustedes serán, ¿no? En el sentido de que no somos los mismos, son los otros, pero además son los otros todavía no existentes, sino generaciones futuras. Estamos pensando muy a futuro, sí, quizá en los próximos milenios, pero esta sería, digamos, el horizonte de posibilidad futuro que estamos intentando construir, ¿no? Desde esta política de la vida, ¿no? Hasta aquí mi ponencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique.
creo que el doctor Asael Rangel no se ha podido conectar, pero bueno, me da gusto que nos hemos logrado ceñir al tiempo, justo a las 10 de la mañana, llevamos una hora y todavía tenemos 45 minutos, tanto para intentar responder las preguntas que aparezcan en Facebook, para platicar también, si gustan, entre las personas que estamos ahorita en la sala de Zoom, si queremos redondear alguna otra idea en que quedó en el tintero, pues también adelante. De momento me interesa leer dos comentarios que nos envían desde el Facebook, que son de amigos de la AFIL, tanto de Abdiel Rodríguez, que le manda pues un abrazo a Katia, y también de la compañera Cecilia Fiel, ¿no? Que felicita a la mesa y nos manda saludos desde Buenos Aires. Veo que ahí el compañero Luis López tiene la mano levantada. Adelante, Luis. Buenos días, Buenos les hablo días. desde Montreal. Ustedes, algunos lo saben. Qué bella mesa, ¿ah? Qué increíble esta mesa. Toca muchos problemas que yo trabajo. Tengo preguntas para todos, pero las voy a lanzar así al jarro, como decimos. Pero me gustó. Habrá que, una suerte que está siendo grabada. Habría que estudiarla cada proposición. Yo quiero hablar de algunas cosas que siempre me están eh, molestando, digo yo, en la investigación que hago. Yo trato de hablar de poética de la liberación, di mi conferencia ayer, y hay un problema que es interesante que la compañera Carla tocó el librito este famoso y no leído, me parece, de filosofía de la producción, ¿no? El de Dussel, publicado en Colombia, hace el 84, si no me equivoco. Bueno, ahí Dussel va a plantear el problema de la praxis, de la poiesis y de la teoría, y va a hacer una historia de la filosofía de la producción. Pero en ese momento Dussel no conoce a Marx todavía. Eh, eh, entonces, pero yo he visto que en la tradición posterior de la filosofía contemporánea se ha evacuado el problema de la poiesis. Y la poiesis, o la poética, que es la actividad, es la producción. Y ese es el problema, ¿no? De la filosofía de la producción, es el problema mundial en este momento. Y siempre lo ha sido. O sea, si no se trabaja, no se vive. Y quisiera saber qué piensan de eso. Eh, a Carlos, interesante lo de Carlos, y a Carlos le preguntaría qué opinión tienes del individuo en este contexto, porque eso es lo que está molestando, parece, a la pandemia, ¿no? La gente acá, por ejemplo, en Canadá, casi un tercio de la gente no quiere vacunarse. Y es increíble. Y ahora están amenazando de que no se vacuna, pierde su trabajo. Por ejemplo, el gobierno federal acaba de lanzar esa norma ayer. Eh, pero también hay otro problema que la filosofía de la liberación y toda la filosofía mundial no quiere enfrentar. Seamos sinceros, revisen por favor, no hay una filosofía del lenguaje. No hay una teoría del lenguaje. Y la teoría del lenguaje implica el diálogo, implica la dialéctica, implica negociar políticas. Entonces, al no haber una teoría del lenguaje, yo estoy trabajando, imagínense, lo digo a veces con alegría y con vergüenza, hace 25 años ese trabajo. He dejado todo de lado solamente por trabajar la posibilidad de presentar una teoría del lenguaje, pero ya desde el pobre, desde el oprimido, que es el que más habla, pero es el que más se le calla. Y yo me alargo, sí, no hay duda. En la filosofía de la liberación, ni el marxismo, que son dos filosofías quizás que nos interesan mucho a nosotros, no ha trabajado sobre una teoría del lenguaje. Y lo digo como anécdota, la discusión entre Dussel y Apple no tenía teoría del lenguaje. Lo he dicho a Enrique
en el 2015 en Argentina. Lo encontré personalmente en el homenaje que le dio la Asociación de Filosofía y Liberación. Y Enrique, cuando habla del lenguaje, sistemáticamente pareciera que lo desprecia. Y tiene una frase que a mí me duele mucho, que dice: no hemos nacido para argumentar, hemos nacido para vivir. Y elude todo este problema. Así que, por favor, a ver si me pueden iluminar. Todas sus exposiciones fueron magníficas, los felicito. De una necesaria. Creo que la filosofía de la liberación, si no atacamos a problemas no dichos, yo lo digo muy sinceramente, soy amigo de Dussel, no tengo miedo de que se vaya a molestar ni que lo estoy insultando, él me conoce. No creo, no nos volvamos comentadores de Dussel. Tenemos que avanzar, pero en este momento se nos exige mucha responsabilidad. Discúlpenme. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera verter antes de las reacciones alguna otra pregunta. A ir tratando de hacer un bloque de preguntas. O bien si quieren comenzar a responder o a reaccionar las provocaciones, ¿no?, que nos lanza el compañero Luis. Pues bueno, si nadie dice yo, pues digo yo. Pues creo que son provocaciones buenísimas. Quizá me meto en lo que no me preguntan, pero me gustaría empezar por el tema que comentó sobre la producción. A mí me gusta hablar no de modo de producción, sino de modo de producción y reproducción de la vida. Creo que es más completo, porque la producción se refiere solamente a la producción de objetos, ¿no? O sea, la producción de mercancías, bueno, de productos, primero para el consumo, ¿no? En vez, modo de producción y reproducción de la vida pone sobre la mesa el hecho de que precisamente en la actividad de producción se produce también la subjetividad del ser humano y se produce también la relación intersubjetiva, o sea, las relaciones con los otros. Entonces, realmente esto nos abarca el grueso del circuito que decía Hinkelhammer, el circuito de la reproducción de la vida, que es a través del trabajo y en conjunción con la naturaleza. Entonces, creo que completa mejor la idea, porque ahí es donde nos reproducimos, ¿no? O sea, ahí es donde nos comprendemos entre nosotros como seres humanos o no. Cuando solamente se atiende el tema del modo de producción, pasa algo curioso. Por ejemplo, esta idea de la dictadura del proletariado, pensando que cambiando de actores vamos a cambiar el modo de producción, pues es un falso problema, porque finalmente lo hemos visto. ¿Qué pasa? Digamos, pones otro actor, pero la misma subjetividad se sigue produciendo igual. O sea, tienes el nuevo dominador. Cuando pensamos más bien en que el modo de producción es también un modo de reproducción de la vida, cuando atendemos el modo de producción, tenemos que ahí mismo garantizar que las relaciones sean relaciones humanas, entre seres humanos. Y entonces se completa también, ¿no? O sea, si tú en el modo de producir garantizas relaciones humanas entre personas, como diría Marx, entonces realmente has cambiado el modo de producción, ¿sí? No es un cambiar los actores, sino cambiar la relación que se ejerce en el producir. Espero que con eso haya quedado un poco más claro. Después, sobre el segundo tema, la filosofía del lenguaje. Sí, efectivamente creo que Dussel no
no lo ha abordado así como tal, ¿no? La filosofía, una filosofía del lenguaje de la liberación. Me parece una interesante interpelación. Habría que pensar el tema. Yo pienso que no podría ser solamente una filosofía del lenguaje y creo que con eso también Dussel lo ha atendido de alguna manera, porque para Dussel es tan importante el lenguaje como la escucha. O sea, la escucha forma una parte activa, no es solamente como lo que se dice, porque a veces se puede decir y el mensaje puede no llegar. O sea, la cuestión del diálogo y de la apertura ética, de todo el trabajo que hace con Levinas, viene también en ese sentido. O sea, cómo poder abrirnos realmente pues a esta interpelación del otro. Entonces creo que tiene que abrir, o sea, si vamos a pensar este tema dentro de la filosofía de la liberación, creo que habría que romper un poquito los esquemas. O sea, no pensarlo solo como una filosofía del lenguaje, y ahí creo entonces la pertinencia de tratarlo desde la ética. Eso por una parte. La otra cuestión, creo que tiene sentido cuando Dussel dice no hemos nacido para argumentar, sino para vivir. Porque también es como una manera de resituar la razón, no ponerla como fin, que fue pues el fundamento de toda la modernidad. O sea, pensemos Hegel. Hegel es una autofundamentación de la razón moderna, y hacia eso nos conduce el pensar la racionalidad como principio. Y más bien, Dussel quiere como que desencajar, ¿no? O sea, ese lugar, destronar a la razón y decirle, no es la razón el fin hacia lo que estamos llamados, sino más bien ponerla al servicio, ahora sí, de la vida. Entonces yo creo que el pensar esta frase, ¿no? No hemos nacido para argumentar, sino para vivir, puede resultar confusa, porque la vida humana también es argumentar. O sea, pero no es un argumentar por argumentar, sino que es un argumentar para vivir, para encontrarnos, para el encuentro, para la fiesta, ¿no? Y es otra cosa también, o sea, para construir comunidad. Entonces creo que la cuestión de la racionalidad de vida, o sea, pensar el tema de la racionalidad de la vida, tiene que, pues, unir en su seno la cuestión ética, la comunidad, la escucha, y ahí converger, pues, o pensar ahí en ese lugar, pues, el tema del lenguaje. Segunda. Y creo que ya son todas, ¿no? Bueno, eso diría para empezar el debate. Muchas gracias. Creo que pues tenemos ahora más elementos, ¿no? Para continuar con la discusión y el diálogo. Me interesa nada más presentar algo que yo le había escuchado a Dussel, la misma frase, pero con un cierto matiz, ¿no? Que en vez de ese, que refería a, no argumentamos para vivir, pero no vivimos para argumentar, sino cuando argumentamos lo hacemos para vivir, ¿no? Adelante, Gabriel, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, no sé si se me escuche. Se te escucha bien. ¿Sí? Un poco para entrar al debate, yo ni presenté ponencia ni nada, ¿no? Pero me resulta un poco curioso cómo el compañero de Canadá, peruano de Canadá, ¿verdad? Que nos encontramos por allá en China, viene insistiendo un poco en esta problemática que bien ya Katia ha dado muchos argumentos, bueno, elementos de cómo poderle entrar para no, para no perdernos en discusiones de dichos o cosas o malinterpretaciones, ¿no? Yo creo que no debemos, y esto también ya Dussel lo señaló, pareciera ser que esto de la teoría del lenguaje tiene más como una discusión europea-francesa, de esa tendencia francesa, ¿no? Pensar en Derrida, ¿no? Y bueno, otros, ¿no? Que están en ese... Entonces, ¿cómo situar la problemática del excluido, de la víctima, sin perder el principio material, ¿no? Poniendo el principio material, digamos, en un lugar
como condición de posibilidad para que haya lenguaje, ¿no? Entonces, hay otra frase que se dice, ¿no? Uno no trabaja uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, ¿no? En la cuestión de la economía, o bueno, en ese ambiente de la economía. Y entonces ahí me parece que también está reaccionando, porque hay toda una discusión precisamente con Bátimo, ¿no? Cuando se dice de la interpretación, ¿no? No por ahí Nietzsche diría, no hay hechos, solamente hay interpretaciones, y Dussel en esta discusión con Bátimo va a decirle, no, hay hechos que siempre se están interpretando. Es decir, el lenguaje es un punto importante, e incluso toda la discusión con Apple se pone ahí también sobre la mesa, pero que haya una teoría como tal, pues así como teoría, ¿no? Como diría Katia, habría que abrir un poco la epistemología y qué es eso de la teoría, ¿no? Desde un punto de vista decolonial, y ver si eso que se está planteando como teoría realmente es lo que como filósofos de la liberación queremos hacer, ¿no? Que es importante profundizar en esa parte, sin duda. Esos son los aportes, como bien dice el compañero, tenemos que ir más allá de Dussel en el sentido, ¿no? De las líneas que ya están trazadas, pues irlas trabajando y no esperar a que Dussel las responda, ¿no? Me parece a veces un poco los ataques, no sé si provocadores o injustos, ¿no? Porque también hay otro de los comentarios que se decía, en el 84 Dussel no ha leído a Marx, y lo que demuestra es de que no se ha leído a Dussel, porque Dussel desde el 77, cuando llega ya empieza, digamos, da cierre a la construcción de la filosofía de la liberación, empieza ese marco categorial a discutirlo precisamente con el más grande crítico del capitalismo, que es Carlos Marx, ¿no? Desde el 77. Incluso hay textos de 1981 que están leyendo los textos del joven Marx, ¿no? Pero joven cuando está en el examen de preparatoria, en fin, hay todo un estudio, y eso no quiere decir que Dussel no conozca a Marx, es decir, lo conoce, digamos, como todo mundo lo conocía en aquel momento, sin haber profundizado demasiado, ¿no? Porque tampoco es un ingenuo o un ignorante de lo que está planteando Marx. Y va a desarrollar su planteamiento, su desarrollo de Marx desde por ahí del 77. Entonces, en el 84 ya tiene un trabajo importante sobre el joven Marx, ¿no? Entonces, eso de no ha comenzado, habría que ver, eso demuestra precisamente que a veces se toman los textos, o se toma uno o dos textos, pero no se ve la sistematicidad del pensamiento y la evolución del pensamiento, ¿no? Esos son otros elementos, digamos, no es ninguna pregunta ni nada, es un poco como reacción, por meter mi cucharota aquí en esta mesa, discúlpenme. Gracias, Gabriel. Enrique, tienes la mano levantada, adelante. Sí, sí, también acotar un poco la cuestión, no es tanto, digo, me resulta muy sugerente lo que comentaba Luis. Es muy cierto esto de que mucha gente del círculo cercano o no tan cercano, vamos, a Dussel, es repetitiva, ¿no? En torno a lo que ha dicho. Sin embargo, ya lo hemos escuchado en otras mesas, pero yo sí quisiera acotar que tampoco podemos empezar de cero, ¿no? Como si volviéramos otra vez, ¿no? A hacer toda una labor teórica en torno a pensar la realidad, etcétera, ¿no? Ahora, si se me pone entre la espada y la pared, yo diría, bueno, ¿qué es lo que tenemos así de rápidamente en torno a esto que llamamos ambiguamente el cambio climático? Pues tenemos una serie de instituciones que desde que se fundaron no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y nada es literal, ¿no? Nada, ¿no? Justamente Greta Thunberg, ahorita en Glasgow, en la COP, quién sabe qué, 26, creo, algo así, decía eso, ¿no? Desde hace 20 años están con esto mismo, ¿no? Y no han hecho nada, ¿no? Va y se fue, ¿no? Punto, ¿no? Lo que quiero decir es que para el liberalismo político, si me meto un poquito más a la teoría, para este liberalismo político, le ha resultado muy eficaz en términos de geopolíticos, vamos, para centrarse, ¿no?
digamos, en un cierto dominio no solo de la naturaleza, sino de las civilizaciones aledañas, ¿no? Le ha resultado muy bueno crear instituciones multilaterales y echarle la culpa siempre a los dominados, ¿no? El cambio climático para mí es una cuestión que hay que pensar desde donde se pueda, ¿no? Justamente este librito de la filosofía de la producción yo lo veo fundamental para entender muchas cosas. Pues sí, sí hay un nexo ahí. ¿Por qué? Pues porque es una parte material muy descuidada en toda la filosofía, no solamente aquí, y es mucho más evidente en otros lugares. Pero ¿por qué lo digo así? Porque justamente hay un paralelismo entre ese desconocimiento y esa distinción entre lo material y formal, que Dussel da el clavo en eso, y para mí es una de las mayores contribuciones que hace el profesor, y en ese sentido digo, bueno, pues es justamente lo que ha pasado análogamente en estas instituciones. ¿Por qué? Porque son sumamente formales, y eso es lo que le viene muy bien, ¿no? a estas instituciones de carácter multilateral, porque desaparecen al sujeto, ¿no? Y desaparecen en la economía, ¿no? Si uno lee el reporte Brundtland de los años 80, que fue pionero en la cuestión del desarrollo sustentable, es evidentísimo que nunca se menciona el capitalismo, ¿no? Nunca, ¿no? Nunca, ¿no? Y sin embargo, es la base para todas las instituciones que tenemos y que dicen que están resolviendo el cambio climático. Es falsísimo, ¿no? Y no solamente eso, sino que además no se ve ni siquiera que se cumpla el exitoso Acuerdo de París, ¿no? No se ve, ya tiene varios años esto y no se ve ni para dónde vamos, ¿no? Muy por el contrario, y aquí le daría mucho la razón a lo que comentaba Katia, pareciera que la pandemia más bien impulsó, ¿no? Impulsó todo esto en lugar de retenerlo, ¿no? Les comentaba en la gráfica que había un pequeño decremento, ahí no se ve porque llega el 2017, hay un pequeñísimo decremento. Si con pandemia, parando, ¿no? Deteniendo los centros mundiales de la producción, apenas logramos un 6% aproximadamente, ¿no? de reducción de carbono, etcétera, imagínense cuántas pandemias necesitaríamos para realmente cumplir con los acuerdos de París. Necesitaríamos pandemias mucho más atroces, mucho más dramáticas para poder cumplir con lo que ellos mismos se han propuesto, ¿no? Entonces, pues, el cambio climático no es responsabilidad de todos, ¿no? Es responsabilidad de los centros mundiales de producción. Lo dices muy bien, Luis, en eso estoy muy de acuerdo. Quizás sea de los mayores temas para ahorita y para el futuro, ¿no? La cuestión de la producción. Y aquí uno un poco con tu otra cuestión que comentabas de las vacunas, sí, efectivamente, esa es una libertad malentendida, ¿no? O sea, yo puedo decidir no ponerme la vacuna, pero y es el 50% en otros lugares, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Que hay además manifestaciones, y ya también se hizo obligatorio para la gente que está en torno a los hospitales, ¿no? Trabajando en torno a los cuidados sanitarios y todo esto, ¿no? El ejército, etcétera. Y la gente sigue siendo reticente a eso, ¿no? Se entiende mal esta cuestión del liberalismo en tanto libertad, ¿no? Individual, porque se descuida justamente de que inevitablemente somos comunitarios, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no estamos entendiendo bien, ¿no? Lo dejo así nada más, habría más cosas que comentar para reaccionar, pero no quiero tampoco monopolizar la palabra, ¿no? Gracias, Enrique. ¿Alguien más? No sé si las otras... adelante, Carla, no había visto tu mano. Bueno, pues yo solamente quería agregar que un poco en el tenor en el que habla Gabriel, sí me parece necesario irse a la revisión profunda de los textos y de todo el corpus del doctor Dussel, porque a 17 años de volver a leer estos textos son de una vigencia tremenda. Y hay ahí también estudios sobre la misma obra del doctor Dussel que señalan justamente esta resignificación y redimensión de los conceptos, que si bien no apunta hacia una exacta inauguración sobre los estudios de la lingüística, sí tiene que ver con una
desmontaje a partir de los cuales se está teniendo las connotaciones y las denotaciones que en su origen, pues los conceptos de los que nos rodeamos abundan, ¿no? Un origen euroamericano, eurocéntrico y luego euroamericano. Por otro lado, sí, hay una serie de reacciones y de cuestiones que debemos de preguntarnos, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la mesa se decía que no se sabía si los mexicanos tenían esta tradición de los museos eurocéntricos. Bueno, México fue el pilar, junto con el Imperio Incaico, de justamente la creación de las instituciones modernas. Recordemos San José de los Naturales, ¿no? En 1500 y tantos inaugurado, donde había una producción artesanal que intentaba justamente esta aniquilación sistemática, que se llamó en palabras de otros autores como el continente vacío, esta aniquilación cultural, y que luego fue propuesta en esta construcción, pues de otra forma que ya después se estudió como sincretismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que aquí conviene hacer esta relectura seria, y por otro lado conviene también situarnos de una manera histórica en el suceso de las cosas, ¿no? En 1492, en este texto lo dice maravillosamente el doctor Dussel, sí, efectivamente cuando se habla de la conquista de España, se habla de la creación de la modernidad a partir de un otro. Y eso tiene que ver no solamente con la construcción de la modernidad en términos geopolíticos, sino en términos de una confección, de una arquitectónica o de una arquitectura societal de la modernidad, donde se hunden las raíces de las instituciones. Por principio, México es heredero y ahí es donde se construyen las instituciones del museo, de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que sí creo que hay que releer y releer los textos para darnos cuenta de la complejidad del pensamiento de Enrique Dussel. Nada más. Gracias. No sé si de momento Carlos Silva también, que fue ponente, quiera reaccionar, compartir algo más al respecto. Bien, bueno, me parece interesantísimo, bueno, también estos aportes finales más allá de las exposiciones, porque en la exposición uno está medio apurado por cumplir con el tiempo. En primer lugar, bueno, yo a un poco la pregunta que hizo Luis, o un poco a mi exposición, que no es donde tornó ahora estos debates finales, lo mío iba más que nada en cuanto a, digamos, en esta cuestión que yo ponía al principio, cuando plantea también, digamos, Dussel en su método, digamos, analítico de sorprendernos por lo obvio, digamos, sorprendernos por lo cotidiano. Esa es una actitud filosófica necesaria, más en los tiempos de todo pareciera dado. A mí me generó, y por eso escribí esto, en aquel momento, digo, contextualicémoslo, en los primeros momentos de la pandemia, que fue cuando un poco hice esta producción, cómo se dislocó lo que podríamos decir a priori, lo que entendemos por derecha o izquierda, digamos, ¿no? Las posturas más conservadoras, incluso más liberales, de las posturas más de carácter, por lo menos en términos del Estado social de derecho, del Estado de bienestar, de ese Estado. Entonces, eso me pareció de que había ciertas confusiones, y bueno, busqué un poco en la filosofía de la liberación alguna argumentación, y ahí encontré, digamos, esto que yo proponía, y que un poco pretendo también contestarle a Luis, o por lo menos avanzar en eso, de que cuando la política de la liberación, fundada en la filosofía de la liberación, como campo práctico en particular, y establece este criterio del poder servicial, queda siempre la idea de una actividad siempre positiva, digamos, ¿no? De aquel que ejerce el poder obedencial, siempre colaborativa, siempre, digámoslo, pura. Y lo que se dio en la pandemia fue justamente todo lo contrario, de cómo los estados, cómo los poderes de policía, cómo el control, en muchos casos iba en el sentido de la reproducción de la vida, o en todo caso lo pregunto, o sea, la fundamentación y la protección de la vida en cuanto a también generar ese otro principio, que es el principio de posibilidad o de factibilidad, requiere una serie de elementos que pueden generar restricciones a las libertades individuales, o a ese individuo del que preguntaba Luis, y eso trajo una serie de confusiones, me parece, o por lo menos yo la vi, no estaba claro, o sea, el sector históricamente más progresista, más avanzado, digamos, pedía restricciones, y los sectores que siempre justamente fueron más conservadores decían de que había que dejar a la gente salir a la calle, de que no había que exigirle el barbijo. Acá hubo todo en Argentina, hablo un poco situado también en Argentina,
todo un movimiento de quema de barbijos, muy fomentado por algunos medios de comunicación y por los sectores más ultraconservadores y ultraliberales. Entonces eso me generó una preocupación y encontré con mis limitaciones que esto de que es necesario también profundizar de la filosofía de la liberación, ese momento positivo y decir, bueno, hasta dónde nosotros tenemos que tener una capacidad de fundamentar de manera del ejercicio de poder legítimo una actividad limitativa, una actividad de carácter más bien restrictivo, que básicamente, para no ser fetichizado por el solo hecho de que hay alguien que tiene esa potestad, en los principios normativos, y hasta dónde ese poder limitativo, en proporcionalidad con la dignidad humana, podemos fundamentarla como tal. Sin meterme en cuestiones más problemáticas, como en todo caso creo que lo dijiste vos también, Enrique, fundamentar y legitimar la extinción de una vida. Entonces, en algunos casos hasta se puede llegar a la necesidad de esos extremos. Pero bueno, y a lo que preguntaba Luis, por ahí, sobre todo el tema de la gente que no se vacuna, que fue una pregunta media difícil. Mi pregunta es si quieren morir. Si aquellas personas que no se vacunan, es que en realidad están tomando una decisión y una voluntad de no vida, digamos, ¿no? Yo creo que eso habría que circunstanciarlo en cada caso en particular. El caso de la Argentina, el nivel de acatamiento de las dosis de vacunas son altas, son altísimas. En mi ciudad, que es la ciudad de Rosario, estamos prácticamente al 80%, y eso ha hecho justamente que se pueda volver a circular, etcétera. Sé que en otros países, y muchos en países europeos, incluso en Estados Unidos, la porción de resistencia a la vacuna es muchísimo más alta, digamos. Por lo tanto, yo no creo que hay una única respuesta de decir por qué la gente no se vacuna. Y creo que es una pregunta incluso más difícil, porque también habría que ir incluso a aspectos científicos puntuales, ¿no? que yo desconozco. Pero bueno, mi pregunta iba más que nada por la legitimidad de las restricciones, es decir, hasta dónde se puede obligar a poner una vacuna, y si hasta dónde también se tiene que fundamentar el poder coercitivo. Es decir, en algún momento, aquel que por su propia voluntad no desea acatar un tipo de directiva que tiene que venir de la comunidad, que tiene que venir de los principios, el Estado o aquel que ejerce la potestad tiene la legitimidad respaldada por el pueblo y por la comunidad de ejercer un acto coercitivo, digamos. Iba un poco por ahí, bueno, no sé si contesto, pero no fue por ahí lo que más se ha hablado aquí en el final. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a mí me llama la atención un dato, ¿no? Estaba escuchando hace un par de semanas a un médico mexicano, pero que labora en Estados Unidos, que él decía que se calcula que ya cuando existe una vacuna para niños y niñas, el porcentaje de personas sin vacuna en Estados Unidos será aproximadamente del 40% o más, ¿no? Y bueno, y eso le añadimos que si Estados Unidos acaparó casi todas las vacunas a nivel mundial, que hay países que no han tenido ni les ha tocado ni una dosis hasta donde sé de vacunas, pues entonces realmente continuamos viendo estas relaciones de centro-periferia, pero ahora en la escala farmacológica bastante palpable. Enrique, tienes la mano levantada, no sé si fue tu participación previa o quieres volver a tomar la palabra. Más adelante. No, ahora, sí, se puede ahora. Ok, adelante. Sí, ok. Sí, es que es toda cuestión de la vacuna, justo porque estamos en medio del asunto, algunos estamos medio saliendo, es el caso de la Ciudad de México. De alguna manera nos pega a todos y es todo un tema, creo, ¿no? También por cuestiones teóricas, ¿no? Quizá el teórico los teóricos más desquiciados en esto sean Agamben y Espósito, ¿no? Que justamente yo de alguna manera los interpreto y trato de ver cuáles son sus falencias, ¿no? Ahí en este texto que les comentaba. Pero quería comentar lo siguiente, sí, el problema no es tanto si el que no quiere vacunarse quisiera morir, sino creo yo que está mal planteado, o al menos es problemático dentro del liberalismo, por eso lo mencionaba, pero dentro de otras lógicas, pues es claramente una falacia. ¿Por qué? Porque ya no es tanto si quiere morir, sino más bien si quiere transmitir el virus, ¿no? Y en ese sentido, ya un núcleo familiar o el hecho de que esté interactuando con otras personas, de alguna manera pueda permear para que esto se vaya transmitiendo más y más, ¿no? Y sabemos que esto además es exponencial, ¿no? Entonces el problema va más allá del individuo. Por eso me parece a mí que es un falso dilema, ¿no? Tal cual, ¿no?
Además, hay algunos datos reveladores. Al menos aquí en México, el 96% de las personas que están ahorita en hospitales debido a la COVID es porque no se vacunaron. Ahora, ¿qué razones hay para esto? Bueno, hay 1000 razones, ¿no? Están los negacionistas, ¿no? Que simplemente dicen que no existen y que es manipulación. Acabo de ver ahorita unos videos ya muy serios, ¿no? Muy, muy serios, tratando de concientizar a la gente de Estados Unidos que no existe esto que llaman el chip, ¿no? Que le ponen a la gente, ¿no? Porque salieron videos donde inclusive se pone un imán, una persona y se queda el imán ahí, ¿no? Para hacer ver que hay metales pesados y 1000 cosas, ¿no? Entonces, es un video que uno diría que sociedad más ignorante, ¿no? Pero bueno, ahí está el video y lo han sacado ahora, lo han difundido ahora, inclusive televisoras muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Lo cual habla pues bastante mal de esta sociedad, ¿no? En otros lugares los porcentajes son mayores, ¿no? De los vacunados. Pero bueno, también hay razones tipo respiracionistas, ¿no? Es decir, cuando yo escuché el término dije, ¿qué es eso de respiracionistas? Y es el hecho de que la gente no quiere usar tapabocas, ¿no? Entonces, como no puedo respirar con el tapabocas, entonces yo tengo derecho a respirar como yo quiera, ¿no? Entonces, esa es parte de una molestia que me provoca el liberalismo, es de que se le pueden adherir derechos de lo que se le ocurra a uno, ¿no? De cualquier molestia, ¿no? Entonces, si de eso hacemos derechos humanos, pues estamos mal, ¿no? Porque no solamente se relativiza todo lo que hemos comentado, ¿no? De lo que es un problema que debe de ser atacado socialmente o comunitariamente, frente a una cuestión que se está argumentando desde la individualidad de alguien, ¿no? Y entonces desvía la atención y se vuelven falsos dilemas que de pronto nos permean a todas las otras sociedades, cuando en realidad tendríamos que tener más cuidado, ¿no? O sea, entiendo que todos los países que se digan liberales, México lo es, Argentina lo es, somos repúblicas en ese sentido, no se puede obligar tan fácilmente a una persona que se ponga una vacuna, pero lo que sí se puede es obligar a que de alguna manera no haya esa transmisión, ¿no? Y por eso las políticas sanitarias no es lo mismo atacarlas desde los centros de trabajo, que eso fue lo que se hizo en México, como a los individuos, que fue lo que se hizo en Francia, por ejemplo, en otros lugares de Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy diferente, ¿no? Es muy diferente cómo se toman las estrategias para esto, ¿no? Es un tema, sí, es un tema, pero desde el liberalismo no plantea mayor consecuencia, ¿no? Se le respeta a la persona, al individuo, ¿no? Pero eso sí nos plantea un problema como sociedad, ¿no? En fin, creo que va a ser tema todavía para muchos meses adelante, ¿no? Si no es que años, ¿no? Gracias, Enrique. Es bastante interesante esto que mencionas, ¿no? De modelos de salud pública, porque justamente si desde desde el liberalismo hegemónico mantenemos una cierta conceptualización del sujeto como centro, pues a veces se considera que la solución también va a ser a partir del gobierno del individuo, ¿no? Más bien del individuo como centro. Perdón, no había visto que Katia Colmenares había comentado algo aquí en el chat. No sé si lo quieras decir de viva voz, creo que vale la pena que lo compartas. No creo que de ¿Sí, lo momento. puedes leer, Octavio? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Lo que nos comparte Katia es, Rafael Bautista tiene mucha razón cuando dice que la expresión cambio climático, entre comillas, es un eufemismo que invisibiliza el hecho de que lo que vivimos no es un cambio como fenómeno natural, sino una crisis climática y hay responsables a ello. Creo que hay que ir adoptando más bien una expresión de crisis climática. Sí, es algo que también se ha mencionado, ¿no?, en otros espacios, de cómo el término propiamente calentamiento global, que quizás puede tener un sesgo también propiamente natural y no de carga humana, pero ese fue desplazado por el de cambio climático. Se dice que el cambio climático es más complejo, que integra todos estos procesos, pero que al mismo tiempo hasta desresponsabiliza a la humanidad y sobre todo a ciertos sectores muy particulares de la humanidad que tienen más carga frente a ello, ¿no? Y bueno, esto con respecto al comentario de Katia. Y bueno, Luis López vuelve a pedir la palabra. Adelante, Luis, ya para ir cerrando la mesa.
Sí, gracias. Miren, en el anterior congreso de la Asociación Filosófica de México se nos regaló a todos los participantes, recuerdan, el famoso vocabulario de la filosofía occidental, diccionario de los intraducibles. En ese diccionario yo les invito a leer, por favor, la entrada praxis y la entrada logos. Y con esas dos entradas les estoy recordando de que el logos asocia a toda la filosofía del lenguaje y por favor, Katia, hay algo que se desliza y que parece fácil. Toda la filosofía occidental está basada en la teoría del signo y la teoría del signo es binaria. O sea, hombre, mujer, cielo, tierra, muerte, vida. No hay espacio para la exterioridad y se presenta como una teoría del lenguaje. Apple utilizó y Dussel también la utilizó. Pero regresemos al problema de la praxis. O sea, lo que yo, y contestando un poco a lo que propone Gabriel o comenta Gabriel, es que Enrique Dussel, en su libro Filosofía de la Producción, plantea el problema claramente en qué cosa es la praxis, qué cosa es la teoría y qué cosa es la poética o la poiesis de Aristóteles, ¿no? Y Enrique sigue la línea materialista de la historia, Aristóteles, Marx, Dussel. Y dense cuenta que en esa entrada praxis del vocabulario que les he mencionado, desaparece la poiesis, desaparece la poética. Y hay un comentario ahí de Sánchez Vázquez en la traducción española, no es la misma que la traducción francesa. Es interesante. Y tampoco es la misma que la traducción inglesa. Entonces estamos en un pandemonio ahí terrible de discursos que se entrecruzan y que no se ponen de acuerdo porque no hay teoría del lenguaje. O sea, y regreso a lo de logos. Lo que yo estoy planteando desde hace, lo planteo solamente en conferencias, no he escrito nada porque no puedo llegar a una conclusión que desde el punto de la vista de una poética, es solamente la poética planteada ya por Aristóteles que se puede hacer una crítica a la filosofía. La filosofía tiene un problema de pretensión muy grande, que se cree crítica. O sea, pero entonces, ¿quién puede criticar a la filosofía? Es la poética. Porque la poética concentra estas tres relaciones humanas básicas que no se pueden superar. La relación praxis, ustedes lo saben, es la relación persona a persona. La relación poiesis es la relación, unos dicen relación persona-naturaleza, me parece un poco grave decir eso. La relación poética, según la tradición filosófica profunda, es la relación con otro ser humano por medio de productos. Miren, en este momento estamos teniendo una relación práctica, poética, por intermedio de ordenadores. Y eso, gracias Carla, porque Enrique, casualmente en ese libro Filosofía de la Producción, que ha mencionado muy bien Carla, y gracias Carla, habla del problema del diseño. Y para terminar, por favor, visto desde la poética de la liberación, que quiero plantearlo, la ética no aparece primeramente como una responsabilidad social. Aparece primeramente como una toma de conciencia de un individuo. Ahí está la teoría, ahí está el episteme. No hay, lo digo en todo sitio,
es imposible pensar a la sociedad sin lenguaje y es imposible pensar a la sociedad sin el aspecto material de la vida. No hay vida sin lenguaje, no hay lenguaje sin vida. Esto es la analéctica que tanto habla Enrique. Y hasta acabo de seguir un curso de Compañero, un analéctica. minuto, por favor. Sí, es un problema que ojalá podamos seguir discutiéndolo en el próximo congreso que el Grupo Filosofía de Liberación se va a presentar en Honduras, ¿no? Dentro de 2 semanas. Y es un tema que se tendrá que atacar, si no, bueno, ustedes los filósofos, yo me aparto de ustedes, me vuelvo mi responsabilidad social. Yo tomé conciencia en un momento en que el pobre existía de manera personal y después me implico. No es al contrario. Si no, hubiera muchos Dussel, hubieran muchos Scannone, muchos Marx. No. La primera toma de conciencia es de un individuo y después se puede volver comunidad. Y ahí aparece otra discusión. Es una discusión analéctica. Muchas gracias. Es una mesa, los felicito por motivarme tanto. Habría que reverla esta sesión, ¿no? Está grabada, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que participaron y sobre todo felicitar a los y las ponentes. Ahí Enrique nos comparte un artículo que está en el chat, quien lo quisiera descargar. Y pues nada, les invitamos a que nos continúen sintonizando ahorita en menos de 15 minutos nuestra siguiente mesa, que también va a estar muy interesante. Hasta entonces nos tenemos que retirar. Gracias.